Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díguez en otra edición más del Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión de jueves. Bueno, ahora sí estamos ya juntos, los dos chapuceros. Y tenemos un gran programa, quédense porque vamos a hablar de que, bueno, el Xóchitl Gálvez le cayó el karma, le llegó la realidad y la corrieron de un mercado en unas escenas que están completamente escondidas, las vamos a ver juntos porque la verdad es que sí, está muy bueno. Te vamos a hablar de cómo el presidente López Obrador hoy estuvo comentando de la campaña comunista en contra de los libros de texto y se echó unas buenas bromas contra Salinas Pliego y Javier Alatorre. Por cierto, Xóchitl Gálvez quiere a García Luna de regreso, lo cual, bueno, la verdad es que se ha sorprendido a muchos de esta ya manera muy abierta de cómo requiere regresar el neoliberalismo. Vaya, el propio José Ángel Gurría también señala que se van a terminar los programas sociales si gana Xóchitl Gálvez. De ese nivel están ahorita las cosas. Por cierto, Maru Campos, la gobernadora del PAN, canceló los libros de textos en Chihuahua. Sin embargo, el ejército podría entrar al kit y expresar a la gobernadora para entregarlos. Laida Sansores anuncia la expropiación de la mansión de Alito Moreno en su segundo informe de labores. El presidente reta otra vez al INE y al Tribunal Electoral y vuelve a hablar de Xóchitl Gálvez y dice que, bueno, le digan por qué sus críticas, que le diga corrupta es violencia política de género. Se acabó el superpeso, ahora sí, la verdad es que hoy se ha devaluado muy fuerte y vamos a hablar sobre ese tema. Por cierto, don Augusto López Hernández también salió a defender a los libros de texto, estos que han generado mucha polémica, de una manera también muy artificial. Bueno, este más el día de hoy en el Ganso Informativo. Así es, muchísima información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta transmisión. Si no se han suscrito, también les invitamos que lo hagan a esta Chapucero Network y les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Y bueno, el día de hoy, hoy sí, Chumel Torres y Edith Páramo han de estar intratables, han de estar que nadie los ha de poder aguantar. Porque sí, hoy se terminó el superpeso, cuando menos de una manera temporal, pero muy fuerte. Y es que ahorita, en ese momento, está cotizando así el superpeso. 17.27 pesos por dólar. La subida es muy alta, muy rápida, estaba apenas el domingo, hoy es jueves, estaba en 16.68 pesos por dólar, incluso llegó a estar 16.65 y ahorita como lo vemos está subiendo muy fuerte 17.27 pesos por dólar. Y la verdad es que el pronóstico, según algunos analistas, uno muy bueno que se llama Aaron Díaz, por cierto, el chapucero Finanzas, dice que podría acabar este superpeso, este fin de superpeso entre los 18 y 18.50 pesos por dólar. Por ahí más o menos se podría calcular él que se detendría este vertiginoso ascenso. Finalmente que podemos acabar el fin del superpeso, fue una muy buena racha, empezó desde noviembre del año pasado hasta agosto de este año. Y no se terminó por cosas de nuestro país, sino por shock externos, ahorita lo voy a explicar, pero bueno, ya cuando menos se terminó el superpeso, todo indica que así va a ser. Bueno, pues vamos a esperar. Siempre que hablamos de este tema, a mí me gusta comentar el hecho de que esto son equilibrios económicos y al cambiar factores, a cambiar elementos, al anunciarse decisiones que afectan la economía no solo nacional sino internacional, pues la tasa de cambio se va ajustando y con los cambios que se han anunciado en estas últimas horas más bien los anuncios que se han dado en estas últimas horas, pues lo que estamos viendo es justamente esto, que se está buscando, o la tasa de cambio está buscando un nuevo equilibrio. Ahora pues en sentido contrario va hacia arriba el dólar. Y pues una vez que llegue ese momento veremos nuevamente la estabilidad en esta paridad peso-dólar. Ahora puede ser algo temporal, ¿no? La escalada del dólar, o pues puede ser algo un poquito más permanente si es que el equilibrio se mantiene así. Aunque con el anuncio que se dio esta semana, que es lo que vas a comentar, Nacho, pues sí va a ser de mediano plazo, porque fue un tema sobre todo de la economía estadounidense. Así es, de todo esto viene por la reducción, y es una decisión histórica
de la degradación de una calificación de Fitch Ratings, la famosa Fitch Ratings que ha degradado, por ejemplo, recientemente la calificación de Pemex. Bueno, pues en Estados Unidos Fitch Ratings degradó la calificación del llamado soberano, así se le llama a la deuda estadounidense, de la máxima calificación que era AAA hacia un escaloncito abajo, que es AA+. Eso es lo que sucedió. Y no es que esto vaya a cambiar fundamentalmente algo, porque no cambia nada, pero esto es similar la primera vez que sucede. Y bueno, esto ha provocado, bueno, pues como siempre los inversionistas ven mucho temor, porque bueno, la verdad es que lo que está haciendo Fitch Ratings es creo que bastante obvio, se ha tardado mucho. Estados Unidos está endeudado, pero hasta el límite y 10 veces más allá del límite. Todo esto arranca con el COVID. Después sigue con Ucrania, ahorita nos vamos a África y el endeudamiento estadounidense continúa, los rescates a bancos, a empresarios, a corporativos han sido monumentales, los apoyos militares son estruendosos y todavía sigue y la verdad es que no hay dinero para pagar. Y bueno, la verdad es que esto pues ya por primera vez en una calificadora de Wall Street pues acepta esto y bueno, esto lleva a que baje la calificación, se disparen todas las tasas de interés a nivel mundial, se disparen también todas las divisas, ¿no? Lo que pasó al superpeso le está pasando a todas las monedas, salvo una, Mauricio. ¿Sabes cuál es? El rublo, ¿no? No. La divisa del BRICS. La del BRICS. Sí. Esa se empezó a apreciar. Y esto es muy interesante. Incluso también, porque el BRICS tiene un banco central, ¿sí sabías, no? Que es, ahorita lo lidera Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Entonces, y van a sacar su propia divisa. No la han sacado, pero ya la están sacando, que va a estar respaldada por el oro. Y esta divisa, ya también de una manera está cotizando, por así decirlo, aunque no haya salido todavía al público, sí resistió esto, y también la tasa de interés del BRICS se fue para abajo. Lo que dice mucho de que, bueno, pues parece que el BRICS efectivamente va a acabar desplazando al dólar. Y bueno, porque bueno, los países del BRICS no están súper endeudados, o sea, al contrario, ¿no? Rusia, pues no se conoce que tenga mucha deuda, China tampoco, la India, Sudáfrica, en fin. Y el hecho de que saque una divisa respaldada por el oro también va a evitar este endeudamiento monstruoso que tiene Estados Unidos. Pero bueno, de ahí viene esto, y bien dice esto Mauricio, como es finalmente un fenómeno externo que dice mucho de lo que va a pasar en los próximos años, pues bueno, el superpeso pues va a tener una ruta ascendente hasta que se asimile esto y bueno, finalmente se frene. Todas las niñas y mujeres deben vivir libres de violencia. Pide ayuda y denuncia al 911. Contamos con módulos de atención gratuita para atenderte y protegerte. En el gobierno de Chiapas, la violencia contra las mujeres y niñas se previene, atiende y sanciona con severidad. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. Estos choques externos, pues no, México no tiene la culpa de nada en ese sentido, aunque Chumel y David Páramo, sin lugar a dudas, le van a echar la culpa a López Obrador. Sí, porque cuando se devalúa le echan la culpa al presidente y cuando se reevalúa el peso, pues resulta que es por arte de magia. Entonces, pues yo creo que la parte importante, Nacho, independientemente del nivel que vaya a ir tomando en los próximos días, es como dices tú, la tendencia ha sido a la baja, la apreciación ha sido importante, esto como señal de fortaleza económica en nuestro país. Yo creo que si lo analizamos, la devaluación del peso seguramente no es tan importante como otras monedas en el mundo, porque México ha cuidado mucho un tema que también tiene que ver con esto de la economía, que es la deuda. El país no se ha endeudado, no se endeudó con el COVID como lo hicieron otros países, y eso es lo que le permite también tener estabilidad. Ha mantenido control en el gasto del presidente Obrador, y aunque no se le quiera reconocer, eso también da fortaleza a este tema de la paridad de cambio. Y pues estaba pensando el otro día, Nacho, que dicen, ay, es que, porque andan en una campaña ahorita, es que el superpeso daña a las empresas, el gran valor que tiene el peso está afectando a la
a las empresas en nuestro país. Bueno, es que si fuera así como lo presumen ellos, entonces pues el dólar, por decirlo así, pues que el dólar que tiene un mayor valor que el peso, pues Estados Unidos estaría en una crisis total y eso no es así. O sea, no afecta. Sí cambia algunos escenarios, sí las empresas tienen que adaptarse a una moneda más fuerte, pero esto también significa que hay una mayor capacidad adquisitiva, que cuando importas productos puedes importar más productos y puedes hacer también más comercio con el mismo dinero. Entonces, la verdad es que esto del mercado, pues sí vale la pena irlo actualizando de manera constante porque pues cambia de manera también importante dependiendo los anuncios. Y bueno, ahora se da de Fitch. Vamos a ver si no se suman otras calificadoras porque ya así como ha sucedido en México, generalmente estas acciones vienen en cascada. Primero una hace el anuncio y luego otras empiezan también a seguir en esta misma dirección. Yo no sé, y esto lo iremos viendo con el paso de las semanas, que tanto que tenga que ver el escenario político, hay que recordar que ya se viene también la sucesión presidencial, y pues bueno, el pleito entre demócratas y republicanos, con Donald Trump ahí que está haciendo mucho ruido, pues sigue siendo uno de los temas también relevantes en todo esto. Bueno, por cierto, también noticias económicas aquí en México. Porque tú lo pediste, el beneficio vehicular se reactiva y ahora podrás obtener el 100% de descuento en multas y recargos generados por adeudos vehiculares durante 2022 y años anteriores. Aprovecha y regulariza tu situación fiscal. Más informes en www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Y en particular una muy alta tasa de interés real, que es la diferencia entre la inflación con la tasa de interés nominal, que es más o menos desde 6%, la tasa de interés real. Es una monstruosidad. Lo comparamos con Estados Unidos, la tasa de interés real es 0.25%. Lo comparamos con Colombia, la tasa de interés real es 3%. Solo Brasil nos supera y ya no nos va a superar porque ellos empezaron a bajar la tasa de interés nominal, ¿no? Nos supera por poquito, pero no por mucho. Somos el segundo país del planeta con más tasa de interés real, lo cual esto nosotros lo pagamos con más créditos más caros, créditos al consumo, créditos hipotecarios, créditos automotrices. También el gobierno lo paga con créditos más caros cuando refinancia sus deudas y claro, también el sector privado. Pues ahorita la inflación ha bajado, pero pues Jonathan Heath dice que eso no importa. Que dice lo siguiente, fíjate, que la postura monetaria restrictiva se mantendrá hasta que surte efecto y se prevé más independencia de la FED. O sea que no importa, en otras palabras, que la inflación esté bajando, van a seguir con muy alta tasa de interés hasta que llegue al 3%. Eso significa que puede ser un año más, no sé. Pero nosotros vamos a pagar todo. Eso sí, ¿sabes quiénes están ganando monstruosamente dinero? Los bancos. Sí, claro. Solo BBVA, Banco Español, ya ganó en el primer semestre del año, ¿cuánto crees, Mauricio? De utilidades. No, ni idea. Ahí sí te la debo. 50,000 millones de pesos de utilidades. No, es solo un banco en el primer semestre del año. Por esto. Entonces uno dice, ¿y no es plan con maña? Porque ya todos los bancos centrales han empezado a bajar un poco la tasa de interés. Y México dice, ni madre, seguimos aquí. Yo pensé que la tasa de interés la iban a empezar a bajar pues desde hace como un mes y medio. ¿Por qué? Porque ya la inflación se empezó a controlar. Aquí es un juego en donde tú también le vas midiendo, ¿no? De acuerdo al escenario que tú ves. O sea, tú vas viendo que la inflación baja, entonces ya tú puedes empezar a bajar poco a poco la tasa de interés. Haces un bajón, ves cómo se comporta la inflación. Si ves que la inflación se mantiene o sube, pues ahí te quedas, ya no le mueves. Si ves que la inflación sigue bajando, dices, órale, pues vamos a bajarle otro tantito más. Y ahí te la llevas, ¿no? Ahí te la llevas hasta que llegas a un punto en el que la inflación ya no baja más. Y ahí te quedas hasta que el escenario cambie. Insisto, la economía es de equilibrios. Entonces, yo pensé que una vez que empezó ya la inflación, que ya tiene pues unos 3 meses que está bajando cuando menos, yo pensé que ya íbamos a ver algunas bajas en las tasas de interés. Es importante
que bajen las tasas de interés, no nada más en general por lo que representa para los créditos hipotecarios, créditos en tarjetas bancarias, etcétera, sino también porque al bajar la tasa de interés también se permite que la economía avance. ¿Cuál es el objetivo de la tasa de interés? Que es también incluso lo que explicaba el presidente con esto del coche que se sobrecalienta, ¿no? En el caso de la economía, cuando tú bajas la tasa de interés, hay menos incentivo para ahorrar. Esto significa que hay un mayor incentivo para consumir. Al haber un incentivo para consumir, hay demandas de productos y entonces suben los precios. Por eso es que se pone la tasa de interés alta para que la gente no quiera gastar su dinero. Esa es la visión económica en general. Entonces, la idea también de bajar la tasa de interés, pues es que pues hay actividad económica, eso nos beneficia a todos y por eso también es importante que no tengamos tasas de interés tan altas. Entonces, como dices tú, Nacho, esto termina beneficiando a unos que son... La Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas te presenta su nueva oferta educativa, la licenciatura en Gestión del Agua. Obtendrás preparación y práctica científica que te permitirá vincular la gestión del agua con el medio ambiente y la biodiversidad. Informes y registro en escuelanacionaldeproteccioncivil.edu.mx. Escuela Nacional de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. De México, pero... sí, yo en lo personal creo, desde mi punto de vista, que ya esta tasa debió haber bajado cuando menos 1 punto porcentual, cuando menos 1, porque sí está muy alta y ya no se justifica con la inflación. Ya la inflación no es la misma que el año pasado cuando se tomaron estas decisiones. Pero bueno, eso es lo que anuncia Jonathan Heath. Él es uno de los subgobernadores. Esta es una decisión colegiada, vamos a ver qué dicen los demás. Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos con los libros de texto. Y es que bueno, pues ayer se desató la polémica, bueno, antier, con Javier Alatorre en TV Azteca, donde bueno, dice que los libros de texto que van a empezar a difundirse, distribuirse, traen un virus comunista. Es insólito, o sea, parece Gilberto Lozano, ya Javier Alatorre. Y bueno, la verdad es que el presidente Obrador pues no perdió la oportunidad de darse una buena burlada de este tema. Y así troleó a Javier Alatorre. Vamos a escucharlo. Nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros, esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Y la verdad es que o sea, a ver, comunismo es una palabra ya, honestamente, del antaño. Es una palabra viejísima. Ahorita la palabra para fregar a la 4T es populismo. Bueno, esa te la acepto. Pero comunismo, ¿estás de acuerdo, Mauricio? Aparte aquí en México nunca los comunistas pues fueron malvados o fueron enemigos, como en Estados Unidos, que sí, los comunistas fueron enemigos por mucho tiempo. Aquí no, esa palabra nunca realmente generó absolutamente nada o muy poco en nuestro país. Incluso hasta los comunistas famosos en aquel momento fueron bien recibidos, como Trotsky y Frida Kahlo y Diego Rivera en comunistas, o sea, y fueron figuras muy admiradas en aquel tiempo. Entonces, que diga esto Javier Alatorre como para espantarnos, pues no espanta a nadie, y la verdad es que únicamente da una tremenda risa como lo dio a López Obrador. Sí, es una estrategia desesperada, ¿no? También todo esto impulsado por conceptos del propio Ricardo Salinas Pliego, porque él ordenó a todos en la televisora, a todos y cada uno de ellos, a hablar y decir de esto del comunismo. Es un concepto que él está impulsando y que, pues como dices tú, Nacho, no termina de cuajar. Aquí lo que se busca con este término o esta campaña es tratar de asustar a la clase media y a la clase alta,
Porque finalmente con esto lo que buscan es decirles, mira, es que te van a quitar tu dinero para dárselo a los demás. Por eso es que están impulsando esto del comunismo, la rebelión de los niños pobres que te van a dejar en la calle, ¿no? Ese es el concepto, así de ridículo como se escucha, así de ridículo es como se está transmitiendo en la televisión nacional. Es increíble, pero esto es lo que mandó a... Todas las niñas y mujeres deben vivir libres de violencia. Pide ayuda y denuncia al 911. Contamos con módulos de atención gratuita para atenderte y protegerte. En el gobierno de Chiapas, la violencia contra las mujeres y niñas se previene, atiende y sanciona con severidad. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. El modelo económico de la 4T, con una distribución más equitativa del ingreso, que eso es lo que está buscando, lo que está generando es fortaleza económica. Eso es lo que estamos viendo. O sea, no es comunismo distribuir equitativamente el ingreso, también para eso son los impuestos. Por eso se le cobra más a quien más tiene, porque es parte de la redistribución. Pero como ellos quieren mantener estos privilegios que han tenido durante tantos años, pues por eso es que están en contra de estos cambios. Por eso están en contra de que la gente reclame sus derechos. Están en contra de que la gente reclame salarios dignos, que es lo que no quiere pagar Ricardo Salinas Pliego. Está en contra de que la gente se organice justamente para presionar a los grandes capitales a la redistribución de la riqueza. Entonces, de ahí todo lo quisieron englobar en esta palabra, como dices tú, Nacho, comunismo, que tal vez pues ya no es la palabra de moda. Yo creo que a muchos ahorita, y sobre todo a los jóvenes, les tienen que ir explicando exactamente qué es el comunismo. No entienden lo que dice a Javier Alatorre, pero bueno, saben que es algo distinto, ¿no?, a lo que se venía haciendo en México, que pues como decía yo, pues no es precisamente algo que nos beneficiara a la mayoría de los mexicanos, y por eso pues se está impulsando una propuesta distinta en la Cuarta Transformación. Y bueno, ¿qué es lo que no quieren? Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que traen algunos libros de texto de los niños? Por ejemplo, ¿no? Cosas como esta. Distintos tipos de familia. Acuérdense que para Salinas Pliego, y bueno, para los conservadores solo hay una familia, que es la familia, mamá, papá e hijos. Entonces, cuando me dices que hay distintos conceptos de familia, espérame tantito. O sea, está la familia extensa, que es con los sobrinos y los tíos. La familia biparental, que es la familia tradicional, vamos a llamarla así, la que sí está aprobada por Salinas Pliego. Familia compuesta, ¿no?, donde están los padrastros y las madrastras, que son también muy populares. La familia monoparental, que bueno, es el de la madre o padre soltero. Esta es la que les choca. Familia homoparental o lesbomaternal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decirle a los niños que pueden los gays tener familias? Familias de progenitores separados, ¿no? Cuando, bueno, solo vive igual, madre y padre soltero, pero bueno, ya están separados. Familia adoptiva o familia sin hijos o hijas. ¡No! Familia sin hijos y hijas, eso no es familia, es concubinato. O como le dirían, ¿no?, en unión libre. Entonces, esto es lo que no quieren que aprendan. Otras cosas, por ejemplo, mira, esta tampoco que quieran aprendan los niños de discriminación. Por ejemplo, los niños este es también interesante porque es igual un libro de primaria. Dicen, vamos a leer la canción de la negrita Cucurumbé, ¿no?, de Cricri, donde dice, quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar, ¿no? Pero es negrita. Y entonces, lo interesante es este 2 que dice, ¿piensas que de verdad la negrita quería ser blanca? ¿Por qué? Describe alguna situación que has visto o escuchado en la que alguien haya sido discriminado, ya sea por su apariencia física o su forma de ser. Entonces, al final, ¿no?, o sea, están utilizando una canción de Cricri para enseñar temas de discriminación. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Ricardo Salinas. Entonces, ya Salinas Pliego no va a poder discriminar de esa manera tan impune y hasta celebrada, ¿no? Ah, sí, sigue fregando y discriminando. Wow, Salinas Pliego, te damos nuestro dinero. Otra también, esa es muy buena. Igual que aquí esta, ¿no? Donde dice, Cuauhtémoc, ¿no?, emperador Cuauhtémoc, fue nombrado Tlatoani el 1 de febrero de 1521, asumiendo el liderazgo del pueblo mexica después de la matanza en el Templo Mayor
y la expulsión del ejército español en la Noche de la Victoria, antes conocida como Noche Triste. Y aquí, obviamente, los españoles pegaron un grito en el cielo. O sea, ¿cómo que vencer a los españoles, o sea, nosotros, es algo de la que celebrar victoria? No, es la Noche Triste. Cuando Hernán Cortés estaba así, ay, nos ganaron. No, es triste, ¿no? Y ahora dicen, no, es la Noche de la Victoria. Y esto es lo que más le choca. El fraude. La elección de 2006 fue un fraude. La abierta intromisión del presidente Fox, la intensa campaña mediática contra Obrador, el manejo parcial de los medios, el gasto desbordante, el relleno de urnas, la alteración de actas y la manipulación de resultados le dieron el triunfo a Calderón. El Tribunal Electoral rechazó el recuento de los votos y dio por válida la elección. Esto, vaya que les choca. ¿Cómo van a poner en los libros para que los niños aprendan que hubo un fraude en 2006, ¿no? Entonces... Porque tú lo pediste, el beneficio vehicular se reactiva y ahora podrás obtener el 100% de descuento en multas y recargos generados por adeudos vehiculares durante 2022 y años anteriores. Aprovecha y regulariza tu situación fiscal. Más informes en www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. A la Noche de la Victoria, o sea, es el otro lado de la moneda. Porque sí, efectivamente, a nosotros nos tocó en este sistema educativo hablar y nos los enseñaron así, como la noche triste, la noche de la derrota de los conquistadores. Y pues sí, en esta visión que impulsa el presidente, sobre todo la visión nacionalista, la que trata de recuperar nuestra historia y nuestros orígenes, pues no es algo que lamentar, sino es algo que festejar, cómo se defendió, ¿no? Con todas sus capacidades estas tierras en contra de la invasión española. Entonces, son ese tipo de detalles que parecieran menores, pero que sí los traen, pues sí, enloquecidos, preocupados, ¿no? Sobre todo porque, pues, se educó de esta manera durante tantos años, varias generaciones han sido educados con estos mensajes neoliberales y de la derecha, y ahora que viene una propuesta distinta, pues sí, entran en pánico porque aún así con esta educación pudo avanzar un proyecto de izquierda como el de la Cuarta Transformación, y sienten que al cambiar la formación de los niños y del pueblo de México, pues obviamente para ellos va a ser muy difícil regresar al poder. Si de por sí ahorita es complicado, cuando las nuevas generaciones que van a ser educadas con estos libros puedan votar, puedan participar ya en la vida pública de nuestro país, pues la pesadilla para ellos va a ser mucho peor, ¿no? Esto es lo que personajes como Ricardo Salinas están viendo, porque pues estaría también para ellos complicándose lo que son los negocios al amparo del poder, porque este señor presume, ¿no? Es como Xóchitl Gálvez, presume una gran superación personal, no una gran habilidad en los negocios, sino es tráfico de influencias, son beneficios que ha recibido por parte del sistema que lo tienen ahí como uno de los hombres más ricos de México, que presume sus vacaciones, por cierto, a costa también de otros tantos mexicanos, a los que termina exprimiendo en estas tiendas que tiene por todo el país. Mira, ve lo que también se llama en el libro de texto, Ve esto, Mauricio. Ordena los logotipos de los partidos políticos con base en su cronología, ¿no? Imagínate, el PRI, ¿no? Y mira, ve cuando dicen aquí abajo del PRI. Las 4 décadas posteriores a la promulgación de la Constitución de 1917, ¿no? O sea, cuando el PRI era partido hegemónico, se caracterizaron por la creación de un nuevo régimen que le diera estabilidad política al país, unificara a los distintos grupos revolucionarios en conflicto, cumpliera con las demandas sociales expresadas en la Constitución y sentara las bases para el crecimiento económico. ¡Regresa, por favor, PRI! Sí, estos son los buenos. Estos partidos, esto sí era adoctrinamiento. En fin, pero bueno, ahí está. Lo cierto es que en medio de todo esto salió, bueno, pues Maru Campos, que el día de ayer dice lo siguiente, que va a ordenar detener la distribución de los libros de texto de la SEP. ¡Wow! Evidentemente una afrenta. Y aparte ya fueron varios distribuidos. En Chihuahua también le ordenaron lo mismo, la detención.
Ya en Chihuahua habían entregado ya como unos 2 millones de libros y ya incluso habían sido distribuidos 150,000 en escuelas de León, Guanajuato, y bueno, han ordenado, el gobernador también panista, Diego Sinue, que se retiren los libros y que se vuelvan a embodegar y que ahí queden enmoheciéndose, a pesar de que en un mes, más o menos, un poquito menos, va a arrancar el nuevo ciclo escolar. O sea, la verdad es que eso sí es verdaderamente, nunca lo había escuchado, ¿no? Que un gobernador se opusiera a la entrega de libros de texto de esta manera. La es que un gobernador es autoridad también educativa en sus estados, y pues así van a arrancar los niños, imagínense, libros de texto, wow, muy, muy fuerte. Por eso un amparo que ganaron estos grupos de que se dicen que son de padres de familia, pero en realidad son grupos católicos, conservadores, como estos, bueno, varios familiares, y son los amparos con los que se agarran estos personajes para cancelar los libros de textos en algunos estados. Sí, son, como dices tú, Nacho, es Guanajuato, que ha recibido ya varios libros, que empezó la repartidera de los libros y luego ya a la mera hora con todo esto, cuando crece el tema, los empiezan ya a recoger y siguen recibiendo libros, Nacho, están llegando a las bodegas, pero los están dejando ahí guardados. A esto se suma Chihuahua, una semana después, porque esto en Guanajuato ya tiene varios días, con estos amparos, porque como que se están tramitando amparos locales también. Ahí los están entregando los tribunales superiores de justicia, que son los poderes judiciales que... La Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas te presenta su nueva oferta educativa, la licenciatura en Gestión del Agua. Obtendrás preparación y práctica científica que te permitirá vincular la gestión del agua con el medio ambiente y la biodiversidad. Informes y registro en escuelanacionaldeproteccioncivil.edu.mx. Escuela Nacional de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Forma en donde se aumenta la cantidad de los, vamos a decirlo así, ministros, que son los jueces del Tribunal Superior de Justicia allá en Aguascalientes. Con esto, la gobernadora panista puede escoger a 7 de 11, ¿no? Y obviamente, pues va a tener el control del Poder Judicial. Y además, establecieron un mecanismo para despedir a todos los que sean incómodos. Esto es lo que aprobó el PAN en Aguascalientes. O sea, se adueñaron del Poder Judicial y luego critican al presidente que dicen que se quiere adueñar acá de la Suprema Corte. Son unos cínicos. Entonces, así es como van aprobando estos amparos. Ya se hizo en Guanajuato, muy probablemente va a ser en Chihuahua. Vamos a ver qué sucede en Aguascalientes. En el caso de Querétaro, por ejemplo, ahí dijeron que vamos a revisar los libros y si no nos gusta, no los vamos a distribuir, o sea, también está abierta esta posibilidad. Y en una de estas, Nacho, en todos los estados panistas, incluso en algunos del PRI, los que le quedan, que son 2, Durango y Coahuila, pues también estaríamos viendo exactamente lo mismo, que es algo terrible. Finalmente, estas palabras, aunque son ridículas, vacías y absurdas de Marco Cortés, de destruir los libros, de tirarlos a la basura, eventualmente se cumpliría en los estados del PAN. Porque si ellos tienen en su control estos libros, no dudes que en alguna de esas digan, señores, pues los vamos a quemar, nos vamos a deshacer de ellos porque no los vamos a distribuir. Es un asunto relevante porque estamos hablando de la educación de los niños. Finalmente son los niños que están en medio de toda esta situación. Y bueno, la virtual candidata panista, porque la verdad es que es la única que han conseguido las firmas. Ni Krill ni Enrique de Madrid parece que van a poder hacer lo suyo. O sea, esto al final va a acabar ya el proceso interno. Acuérdense que son varias etapas, ¿no? Primero las firmas, después un debate, después la elección directa. Nada va a pasar nada de esto, solo va a pasar una. Ya, la elección directa va a ser como eran las elecciones en el Porfiriato, nada más va a haber un recuadro y vas a votar por Xochitl Gálvez y ya. Bueno, pues esta señora, ve lo que dice. Etiqueta aquí a tu gobernador o gobernadora y solicítale que por el bien de la niñez y el futuro de México ordene detener la distribución de los libros de texto de la SEP como lo hizo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Gran ejemplo de mujer. Bueno, Iván Marco Cortés el día de ayer, peor todavía, él llamó a que se destruyan los libros de texto. O sea, en una ya realmente extrema posición,
Porque una cosa es que los embodegues y otra cosa es que los quemes, los destruyas. ¿What? Y que eso que los papás tienen que destruir los libros de texto de que... ¿En serio? Vamos a escucharlo. El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros. ¿Qué es eso, Marco? Hasta Ciro se sorprendió. ¿Qué? ¿En serio? O sea, deja que me quite la cerilla. ¿Escuché bien? ¿Destruir los libros de texto? ¿Y saben lo peor y lo irónico? Es que estos panistas se están así desgarrándose las ciudades por estos libros de texto. Pero ellos y sus hijos nunca han leído un libro de texto. Porque como eran escuelas privadas, entonces en las escuelas privadas compran libros importados y ahorita ya ni libros. Tienes que pagar la licencia de las plataformas tecnológicas que utilizan, ya, es lo que utilizan las plataformas tecnológicas en las escuelas privadas. O sea, ya casi no tienen libros. Nunca sus hijos, y menos ellos, han tenido agarrado un libro de texto. Estos libros de texto son para, finalmente, familias de clase media, baja, que van a escuelas públicas. No van a escuelas privadas. Ahí no hay libros de texto de la SEP, punto. Y ahora son los que están más indignados, ¿no? Es como el clásico, Kenia López Rabadán se indigna del metro y la pregunta es, ¿y cuándo te has subido al metro? Pues nunca, pero sí, se indignan completamente. Sí, esa es la otra contradicción, ¿no? Porque al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de las clases de los mexicanos más necesitados que acuden a las escuelas públicas, que necesitan este material de trabajo y que para ellos, para el PAN, también para el PRI, para sus gobernadores, pues solo son importantes durante las elecciones. O sea, solo les interesa esta gente, este grupo, para los votos, ¿no? Nada más. Los programas sociales que ellos inventaron también disfrazando una supuesta ayuda popular, todo era para que ellos hicieran negocios a través de intermediarios. Ellos se quedaban con la gran tajada y solo llegaba un poquito a los mexicanos y presumían que estaban dando estos apoyos sociales. Exactamente lo mismo. Realmente, pues así es como han tratado de utilizar, y han utilizado porque lo lograron durante muchos años, al pueblo, a la gente más necesitada, y pues lo que no quieren es pues perder ese control que tienen todavía en algunas zonas. Y obviamente la educación, que es muy importante, que permite abrir los ojos, pues para ellos es un problema. Para ellos es un problema que la gente esté más despierta, sea más conocedora de su entorno, de su realidad, y sea más difícil de comprar. Por eso están en contra de esta educación de la Cuarta Transformación, en contra de estos libros de texto, y a pesar de todo, no, pues finalmente a quienes van a dañar ellos, si dicen muy preocupados por los niños, es justamente a los niños que se van a quedar sin su material de trabajo para la escuela, para la educación. ¿Por qué? Porque no tienen nada más. Son los materiales que utilizan ellos para trabajar. Y la verdad es que es un descaro pedirles a los padres de familia que tiren los libros cuando no tienen para comprar otros libros. Bueno, pues fíjate que una de las corcholatas que salió a defender los libros de texto el día de ayer fue Adán Augusto López Hernández, ¿no? Precisamente hablando sobre cómo buscaron detener el Tren Maya, el corredor interoceánico, la IFA, y ahora quieren censurar los libros de texto. Vamos a escucharlo. Aquí aprovecho para que ustedes lo sepan. Hay una jueza que ahora quiere coartarnos el derecho a la educación, quiere que no se distribuyan los libros de texto gratuitos. Y yo aquí también se lo digo. ¿Y qué acaso un juez, un magistrado o un grupo de ministros van a terminar con la Cuarta Transformación? Van a terminar con el derecho a la educación y con el proyecto de nación que apoyamos más de 30 millones de mexicanos. Y también que lo sepan,
en defensa de la educación pública, laica, gratuita, para poder garantizar a las niñas y a los niños de México acceso a la educación, no va a haber ni un paso atrás. No pudieron, intentaron parar el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, el transísmico, el acueducto en Nuevo León, la presa Picachos, allá en Sinaloa. Los programas sociales estuvieron a punto de amparar a los solicitantes para que ya no existieran en este país. No pudieron y no van a poder tampoco detener el proyecto educativo de la cuarta transformación. Y además, entonces, en ese sentido, tiene razón Adán Augusto, si frenan la entrega de libros de textos en Chihuahua, en Guanajuato, probablemente en Aguascalientes, probablemente van a tener que enviar al ejército. El ejército ha ayudado en ocasiones a distribuir libros de texto. Han firmado convenios Secretaría de Educación Pública con la Sedena y con la Marina. Pero bueno, ahora, y bueno, ¿para qué? Pues tienen que superar muchas veces muchos escollos. Distribuir libros de texto en todas las escuelas públicas del país es una titánica tarea, y bueno, el ejército tiene un montón de vehículos, ya lo vimos también con las vacunas, ¿no? Una gran organización. Entonces, muy bien podría usar el ejército para, si no lo quiere Maru Campos, no lo quiere Diego Sinue, bueno, pues ir a las bodegas. Ellos mismos entregaron libros de textos a las primarias, a las secundarias, a las prepas. La gran mayoría, por cierto, dependen del gobierno federal. Son instalaciones federales. Los trabajadores, los maestros, los directores, son también trabajadores federales, están en la nómina federal, le paga la tesorería de la federación. Entonces, eso yo creo que va a acabar siendo la salida. Y bien dice, como dice Adán Augusto, ¿no? Porque esto no lo van a boicotear, no más porque quieran y desea la derecha. Punto. Sí, la intención es generar inestabilidad social. La intención también es generar reclamos de los padres de familia de estas escuelas, que cuando vean que sus hijos no tienen libros, pues se van a empezar a preocupar, van a organizarse, van a hacer marchas, van a reclamarle al gobierno, oye, ¿y por qué no hay libros? No, al gobierno federal, porque va a decir el gobierno del estado, es que no es mi culpa, yo no entregué los libros porque hay un amparo y ese amparo se da por errores del gobierno federal. Y de esta manera tratar de encauzar estas inconformidades hacia el presidente López Obrador. Ese es el objetivo, porque esto va a suceder y es normal. Les decía yo, es que estos son los libros, los únicos que tienen millones de niños mexicanos. O sea, por eso decía yo, es absurdo que Marco Cortés pida que tiren esos libros. O sea, si tú tiras esos libros ya no hay nada más. Entonces los padres de familia están esperando esos libros, los niños están esperando estos libros y cuando no se los entreguen van a venir estas molestias. Entonces, si es un escenario, es una posibilidad. Yo creo que ya la debería de valorar el presidente, ya porque ya son cuando menos 2 estados que lo han confirmado y yo creo que van a ser más conforme avance todo esto. Pues va a ser Aguascalientes, ¿no? El otro estado. Porque sí, Yucatán no creo que se vaya a subir a Querétaro esto. Puede subirse también, Nacho. Yo no sé. Puede ser. Vamos a ver qué línea marca. Sí, Acuérdate porque que Yucatán no lo veo, honestamente. Porque Yucatán ha sido un gobernador pues que en general ha jalado con la 4T y no creo que ya al final de su mandato vaya a querer sacar esto, ¿no? Sería un despropósito total. No lo veo, honestamente. Coahuila puede sumarse también. Ahí, pues sí, Riquelme ha sido un poco más aguerrido también. Pero no lo veo como pristas. Conservador, ¿no? Porque es que tienes que ser, estos libros de texto, tienes que tener esta ideología muy conservadora de que estar en contra de los matrimonios. Pero Alito gays. ya se pronunció en contra del tema también, o sea, ya se pronunció en contra de los libros. Entonces también es una línea que ya está empezando a permear Bueno, pues en ahí el está el PRI. ejército, y el ejército que salga. Y la verdad es que vale la pena recordar que también tiene esta avenida, y ya lo ha hecho. Voy a repetir, lo ha hecho. ¿Podría volver a hacerlo? Sí, claro que sí. Pues sí, es una posibilidad que se debe ya de valorar. Aquí también hay otro problema. Ya varios de los libros están resguardados por las autoridades. En el caso particular de Guanajuato, ya las tienen en sus bodegas. Creo que en Chihuahua también tienen ya algunos libros.
y pues es ir a sacar esos libros, porque no vas a mandar a imprimir nuevos libros, ya están ahí impresos y ya están ahí entregados. Pero pues bueno, esta es la línea del PAN. El PAN está jugando rudo y yo creo que también pues el gobierno debe responder de la misma manera. Bueno, fíjate que regresando un poco al tema de Xóchitl Gálvez y en general del PAN, la verdad es que ahorita, si se han fijado, a Vicente Fox lo censuraron, le quitaron su libertad de expresión, porque la verdad es que fue demasiado honesto, se le salía, le brotaba. Porque estos señores, ¿no? Los panistas, dicen que soy muy de izquierda, ¿no? O sea, que van a seguir los programas sociales, que casi Xóchitl Gálvez es la verdadera heredera de la 4T, literal lo han dicho. Xóchitl es más obradorista que López Obrador. Es increíble. Pero al final, como sucede con Fox, ¿no? Les brota lo que quieren, les brota sus nefasteces, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el día de ayer, no sé si aquí lo vieron, Mauricio, Xóchitl Gálvez reivindicó la política de seguridad de Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Sí, lo dijeron ayer, ¿no? Sí, lo comentamos rápidamente. Sí, de que al final dijo que con Felipe Calderón y su Policía Federal, esa de Genaro García Luna, hicieron mucho mejor las cosas que ahora que con la Guardia Nacional. Ajá, sí, Genaro García Luna, el narcopolicía detenido por Estados Unidos, sentenciado, con todas las evidencias de la narcocorrupción, dice Xóchitl Gálvez que esa es una buena política de seguridad. Se le brota, ¿no? O sea, no, sí, con Calderón estuvo mejor. ¿Qué? Bueno, pues hoy, Mauricio, le brota a José Ángel Gurría lo siguiente, que van a cancelar los programas sociales. Programas sociales no deben ser una política universal, dice José Ángel Gurría, el encargado de la política económica de Xóchitl Gálvez. ¿No? Dice, hay que definir a partir de qué nivel de ingreso tendría que dejar de recibir de dar estos apoyos, porque cualquiera que se inscribe y tiene la edad recibe su cheque. O sea, que está diciendo aquí que se van a terminar los programas sociales universales y van a regresar como antes eran, que al final no solo tienes que tener el requisito de edad, sino el requisito de ingreso, que eso por siempre genera clientelas de entrada, evidentemente problemas, porque bueno, pues tú puedes ser muy pobre o muy rico también dependiendo en qué ciudad y zona estés, y evidentemente problemas de local, en fin, es una forma clientelar como así lo hizo el PRI y el PAN por mucho tiempo, ¿no? Esa es una política neoliberal. Sí hay que apoyar a los pobres, pero nada más a los pobres, ¿no? O sea, a los adultos mayores, sí, pero solo que sean pobres. Y bueno, además que vienen en determinados lugares, estados, claro, a los que yo quiero apoyar. Esa fue la política clientelar, por mucho tiempo. Así fue. Obrador dijo no a todos. E incluso si tú eres adulto mayor y vives en Polanco, tienes derecho. Si no quieres, no hay problema, pero tienes derecho. Es la política. No, dice. Se van a quitar, es lo que está diciendo, se van a quitar los programas sociales. Y vamos a dejar a menos, ¿no? Tú ya no eres pobre. Oye, pero no me alcanza, ya no eres pobre, ya vas a dejar de recibir esos apoyos. Oye, pero tú tienes familiar en Estados Unidos, te manda remesa, adiós. Oye, pero y mi abuelo, tú no, tus hijos te pueden echar la mano, tú no vas a recibir apoyos. Entonces, oye, pero y mi beca de 20 iguales, no, tú vas a escuela privada, no vas a recibir apoyos. Y así, quitar programas sociales, le brota, a pesar de que por esto Xóchitl Gálvez demandó a López Obrador, acuérdense, y ganó el amparo para ir a la mañanera. Y ahora está José Ángel Gurría confirmando que va a quitar Xóchitl los programas sociales. Les brota, no pueden evitarlo. Es una característica de la derecha. Les gusta mentir, pero no pueden evitarlo, decir lo que realmente piensan. Pues sí, sale a relucir lo que había adelantado incluso el propio presidente. O sea, cuando él habla sobre este tema, cuando se informa que José Ángel Gurría será el encargado de elaborar la propuesta política electoral del Frente, pues él recordó, ¿no? Y ha mencionado también el perfil neoliberal, ¿no? Uno de los máximos exponentes de esta ideología en el país, José Ángel Gurría, pues que es normal, vaya, yo creo que, pues sí, efectivamente, no sorprende a nadie, lo que llama la atención es que lo anuncien antes de tiempo. Y es que este fue, pues, así fue como controlaban los programas sociales, o más bien así es como, decía yo,
se aprovechaban de la gente más necesitada, porque así ellos van definiendo con estas supuestas reglas de operación, ellos deciden qué zonas a apoyar y qué zonas no apoyar. Donde ellos tienen mayores problemas electorales, llevan más apoyos. Dije, ¿por qué? Porque ellos sí cumplen los requisitos. En estas zonas no, porque en estas zonas nosotros estamos bien electoralmente, no les tenemos que dar dinero si de todos modos van a votar por nosotros. O castigan, ¿no? Sí, o tú eres castigan de morenista, entonces no te voy a dar nada. También, eso es otra manera. Sí. Entonces, este era el problema de los programas sociales antes y esto es lo que quieren regresar. Esta es la gran simulación también de los programas sociales. Por ejemplo, cuando Fox inicia con supuestamente esto de los adultos mayores, copiando lo que hacía el presidente, entonces jefe de gobierno aquí en nuestro país, primero empezó con una edad mayor, 70 y más. Y de ahí dijo que en poblaciones creo que eran menores a 4,000, 5,000 personas. Realmente pueblitos chiquititos. Ahí iba a empezar a ayudar a los adultos mayores y que además tuvieran solo cierto nivel de ingreso. Ese fue el argumento. ¿Por qué? Porque iban a entregar muy pocos apoyos y se puso a presumirlo en los medios de comunicación. Esto fue antes de las campañas del 2006, ¿no? Para que vean cómo manipulan, ¿no? Con esto de los programas sociales. Y ahora salen a presumir que son los creadores de los programas sociales. Pero bueno, entonces, básicamente lo que propone Ángel Gurría es regresar esto, al uso electoral de los programas discrecionales, ¿no? De acuerdo a los intereses políticos. Y pues eso es lo que representan. Honestamente, no es nuevo. Lo importante es que se refresca la memoria y a los jóvenes que no lo conocen, pues explicarles cómo justamente estos mismos vicios y estos mismos problemas que se daban con los programas sociales, pues son los que quieren que regresen en el proyecto de Xóchitl Gálvez. En fin, ahí están, ¿no? Pues obviamente al ser los mismos políticos de antes, pues lo que esperamos son las mismas acciones, ¿no? Eso también hay que entenderlo y tenerlo claro. Hablando de Vicente Fox que se va a morir, ya le quitaron el bozal. Ya hoy tuiteó. Sí. Hoy como que le respondió al presidente, porque hoy el presidente en la mañana dijo eso también, que lo habían censurado al chico. Sí, pobrecito. Vamos a ver qué le dice el Fox. A uno lo cayó la autoridad, a otro lo cayó sus dichos mal interpretados y magnificados. O sea, a él dice, aquí regresa mi tarea habitual, sumar mis dichos y aportaciones de impacto a las corrientes de ciudadanía pública. El SOR. Eso es Fox. Pero o sea, si te fijaste, Mauricio, hablando de Fox, el último tuit de que atacó a Xochitl, a Sheinbaum por lo de judía húngara. Sí, eso fue la gota que derramó el vaso. Sí, esa parte. Porque pues se metió con ellos. Pero, ¿sí te fijaste bien en la imagen? Honestamente vi el tuit porque andaba de vacaciones. Yo me enteré del tuit, pero lo borró, ya no lo alcancé a ver. Sí, bueno, no, pero es que vamos a ver el tuit. Ahí es este tuit, ¿no? Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre, Adán Augusta en Transilvania. La única mexicana es Xochitl. Bueno, es por esto, judía búlgara. Lo demás, la verdad es que lo vale. Pero mira, vamos a hacer zoom, Mauricio, a una parte. Acá abajito. Más zoom. ¿Te das cuenta de esto? Ajá, sí. Esta es una águila nazi. Literal, es la águila nazi. Entonces, a ver, pónmelo otra vez. Este es una infografía hecha por un grupo neonazi. Por eso, al final está este tema de Sheinbaum es judía búlgara. Eso es lo relevante de todo esto. Lo borró, pero al fin y al cabo sí. Esa es una águila nazi. Es lo que compartió literal Fox. Por eso también lo callaron. Pero bueno, ya Obrador hoy le sacó de regreso después de... Pues sí, como hay que Fox no me cae mal, pero no hay que censurarlo tampoco. Aparte dice las verdades como son, lo cual está muy bien. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, lo descastigaron un poquito, vamos a ver qué tanto. Él dice que, bueno, se disculpó, dijo, es que compartí algo que yo no hice, yo no lo creé, yo nada más lo compartí. Esa fue su manera de deslindarse de todos estos mensajes y señales que, como comentas tú, Nacho, están en este tuit. Pero, pues es que finalmente eso es lo que sale a relucir. O sea, son
mexicanos, porque pues son mexicanos aunque se sienten europeos, se sienten españoles, algunos de ellos estadounidenses, no, pero realmente son mexicanos al igual que todos los demás. La única diferencia es el tono del color de piel, en algunos de ellos el tono de color de los ojos, pero son igual que los demás. Pero se sienten superiores, se sienten efectivamente como una especie de raza superior, mexicanos que están por encima de los demás. Es como el tema de las pensiones, dice Vicente Fox, es que yo necesito mi pensión, yo quiero que me regresen mi pensión. Pero quiero que le quiten la pensión a los demás. O sea, yo soy un adulto mayor y quiero mi pensión, pero los otros adultos mayores que se queden sin ese beneficio. Así es como hacen esta diferencia, en donde ellos tienen que recibir todos los beneficios y los demás, los mexicanos pobres, los mexicanos morenitos, no, pues ellos por abajo. Y si se les da algo que sea menos de lo que recibo yo. Así piensa la gran mayoría de ellos. Ese es el problema que tiene la derecha. No, sobre todo es un problema, para ser precisos, en esto de la democracia, ¿no? Porque pues pensar así no tiene un gran apoyo popular, definitivamente. No, cuando menos en México no, tal vez en otros lados sí, pero en México no. Y entonces cuando tú estás buscando el apoyo de la gente, pues obviamente la gente no va a pensar igual que tú, mayoritariamente no piensa así, afortunadamente. Entonces, en la democracia, pues este pensamiento no tiene apoyo y por eso han recurrido a la manipulación de los programas sociales, como lo hemos comentado, y obviamente también todo el fraude que ya conocemos y se ha documentado muy bien y aparece en los libros de texto de la Cuarta Transformación. Pero así son, o sea, hay algunos que lo defienden con orgullo, como Lili Telles, la ultraderecha, como Verástegui también, que lo defienden con orgullo. Es válido, es una línea de pensamiento válida, tienen todo su derecho de pensar así. No es la mejor para mí desde mi punto de vista, pero bueno, cada quien tiene la libertad de pensar como quiera pensar, pero lo importante es que sale a relucir y sabemos lo que realmente son, y ya que cada quien decida si vota por ellos o no. Fíjate, Mauricio, que hace unos días se ha subido un video, se medio viralizó, pero que también lo han quitado, en donde Xóchitl Gálvez es increpada en un mercado público, creo que en Durango. Y de entrada dije, bueno, ¿será que este video es nuevo o es viejo? Porque ahorita hay videos después que son viejos y los ponen como nuevos, como es el del aeropuerto, donde va Xóchitl y se topa Obrador. Ese es viejo, no es nuevo. Está muy bueno, pero es realmente un video viejo. Y Mauricio, pude certificar en la cuenta de TikTok de Xóchitl Gálvez que sí es real. No es que subió esta parte del video que vamos a ver, sino subió en otro momento. Pero efectivamente es el mismo lugar y coincide las mismas fechas. Ese es un mercado, según yo creo que es en Jalisco, no sé dónde es, en donde increpan a Xóchitl, la corren los locatarios y dicen que no puede hacer proselitismo ahí. Vamos a verlo, a ver qué dice. No se puede. Vamos afuera. Aquí adentro, ¿no? Afuera, periodismo. Aquí está transmitiendo. ¿Hay algún problema de venir aquí, joven? Sí, señora. ¿Cuál problema aquí no hay? se permite entrar y a mí no me grabe, señora. ¿No se permite? A mí no me grabe, por favor. Pero por favor. A mí no me grabe. La calle es libre. No, pero ella es una zona de trabajo. Le pido de favor que si quiere hacer su proselitismo afuera de Tianguis, evitemos un conflicto, señora, por favor. Sí, claro, claro. Voy a caminar. Como usted guste. Esta mujer. Como usted guste, señora. Yo le pido, por favor. Por favor. Ahí sí no sé por qué gritan Josefina, ¿no? Pero de todos modos sí es la Xóchitl Gálvez en donde finalmente la corren del tianguis. Y repito que yo vi un video de TikTok que también está en ese tianguis igual, pero no está comiendo unos tacos, ¿no? O sea, en otro momento allí. Pero es la realidad, Mauricio. Por ejemplo, la realidad en Tijuana, que también Xóchitl Gálvez dijo, es que llenamos Tijuana la plaza. En Tijuana, en un lugar de conciertos, ve esta toma aérea, Mauricio. O sea, esta es la realidad de Xóchitl Gálvez, actual, ¿no? O sea, está grandísimo el lugar, pusieron algunas sillas que son blancas y otras negras, se llenaron las blancas, algunas que están aquí enfrente,
pero las negras no, y estas menos, ¿no? Este es Xóchitl Gálvez, el fenómeno de popularidad. La que tiene preocupada a López Obrador, el dictador castrochavista en Palacio Nacional, porque va a arrasar con miles, millones y millones de votos. Pues eso fue en Tijuana, Nacho. En Guanajuato, que estuvo ayer, tuvo un evento y ella lo presumió en el bastión panista más importante del país. ¿Sabes cuántos llegaron? 800 personas. 800 personas nada más. En el más importante bastión del PAN. Donde hay puro panista. Y bueno, ahorita está recorriendo otro estado panista, que es el estado de Querétaro. Aquí es de Guanajuato. Esto. Ese es el lleno total. No, ese es hoy en Querétaro, creo. No, este es en Guanajuato. ¿Guanajuato? Sí, Guanajuato. ¿Cuántos habrán? Cada mesa tiene 10. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Habrá como 10 mesas? Pues, punto que del otro lado haya el doble, ¿no? De lo que se alcanza a ver en la imagen. O sea, como 200 personas. Pero eso fue lo que dijo ella. Esta es la cantidad oficial. En ese evento sí son menos. Yo creo que fueron 800 en los dos eventos que tuvo, porque también tuvo otro en un escenario circular. Así redondo estuvo y ella también hablando. En ese también. Yo creo que, y ella dio esa cantidad, o sea, tampoco la estamos inventando y eventualmente son más de los que llegaron. Pero bueno, ¿te imaginas? A ver, vamos a ver. No, pues, a ver, ponle. Pues sí, son poquitos, ¿no? Sí, ¿te imaginas? 800. Y entonces, como no está llenando, Nacho, Xóchitl Gálvez, como no está llenando lugares, como no tiene la convocatoria que, pues obviamente estaban esperando en estos recorridos, pues lo que empieza a hacer Xóchitl es presumir las firmas. Ayer en Guanajuato presumió que estaba a punto de llegar a las 300,000. Dijo, ya tengo 290,000, estoy ya en 300,000. Prácticamente hoy llego a las 300,000. Eso dijo ayer. ¿Y sabes lo que dijo hoy en Querétaro en la mañana? Unas cuantas horas después. Dijo que ya tenía 350,000. O sea, ya le está empezando a subir, ya le está empezando a cargar. Porque, pues esa es la manera en la que ella nos va a decir, miren si tengo un gran apoyo popular. Ahora, el otro también asunto es, que hice un video sobre el tema, es la denuncia que hizo ya otro de los aspirantes, Nacho, que le están quitando firmas, que dice que ya alcanzó las 150,000 firmas, lo dice este diputado Jorge Luis Preciado, que se registró diputado del PAN, y dice que solo le permitieron registrar 150,001 firmas, y que ya todas las que ha registrado después, todas se meten en una canasta que se llama simpatías generales, o sea, ya no se las validan a él, se las validan al proceso en general. Y entonces dice él, pues entonces, ¿cómo me van a contar todas mis firmas si nada más me permiten registrar 150,000? Y es que se entiende, Nacho, porque te imaginas que alguien más le gane. Alguien más tenga más firmas que Xóchitl Gálvez. Sí, ¿va a perder ahí? Ya, entonces ya perdió. O sea, Xóchitl puede perder en la etapa de firmas y para que no pierda, están aplicando esta. Solo te contamos 150,000 y y ahí decimos ya pasaste. Y a Xóchitl 50,000 cada hora, Mauricio. 50,000, 100,000 ahorita tuvo. Son bien tramposos. Bien tramposos, Nacho. Es que es increíble las trampas que están haciendo para impulsar a Xóchitl. Y ella es la candidata. Bueno, así sería la candidata, ¿no? Con puras trampas. Ya es. Nada más que intentan, obviamente, limpiarla. Y mira, vamos a ver a Dan Augusto ayer en Chiapas. A ver, ya ves, vamos a verlo. Digo, no voy a poner la musiquita. Que nos va a permitir que continúe. O sea, mira, ve toda esta gente. Ve en Ocosingo. Es una monstruosidad de gente. ¿No? Ahí en Chiapas. El otro creo que fue en Tuxtla. O sea, como 10,000 personas. Palenque. Él explicó en dos mensajes que en un evento habían llegado 15,000 personas, en otro evento habían llegado 10,000 personas. Eso fue el primer día que estuve en Chiapas y varios de estos eventos, Nacho, son en el segundo día. Sobre todo en Palenque y Ocosingo creo que fueron en el segundo día. O sea que estamos hablando, yo creo que son casi cerca de 30,000 personas
las que estuvieron acompañando a Dan Augusto en el estado de Chiapas. Que si lo comparas con las 800 de Xóchitl Gálvez, es un mundo de diferencia, ¿no? Claro, y la verdad es que, bueno, Adán está peleando, o sea, no es candidato seguro, no hay una simulación como sucede en el PRIAN. O sea, la verdad es que hay una pregunta, bueno, y Diego Sinue, que no le metió dinero, acarreo, gente, cuando es que se viera, pues no, la verdad es que no, igual no tiene. Pues pero bueno, sí, digo, nada más la comparativa es bastante clara y evidente de cómo es la realidad actual. Y esta es la Xóchitl, ¿no? Que dice que están temblando en Palacio Nacional. Vámonos a Veracruz con una inversión de 2.922 millones de pesos en menos de 5 años. El gobernador Cuitlao García superó por mucho a sus dos antecesores, quienes apenas destinaron 1.520 millones en 320 acciones, algunas de ellas inconclusas o abandonadas. Esta cifra histórica se ha reflejada en 620 obras, 219 mantenimientos mayores en centros de salud y hospitales, 128 remodelaciones, 23 sustituciones completas, 25 construcciones de obra nueva, 43 terminaciones de centros de salud de heredad de administraciones pasadas y 34 proyectos de infraestructura próximos a culminarse. En Hidalgo, después de entregar en el Congreso de Hidalgo su primer informe de gobierno, como lo establece la ley, Julia Menchaca realizará un ejercicio de rendición de cuentas en una plaza pública, aunque no quiso adelantar detalles. Esto va a ser el próximo 5 de septiembre, se cumple un año que Menchaca Salazar asumió el cargo de gobernador, luego de ganar la elección constitucional con el 61% de los votos, bajo la coalición Juntos Haremos Historia, integradas por los partidos de Morena, PT y Nueva Alianza Hidalgo. En Yucatán, ante el incremento de la demanda debido al éxito que tiene la ruta periférica del sistema del transporte público va-y-ven, atendiendo actualmente a más de 22,000 usuarios todos los días, el gobernador Mauricio Vila presentó la unidad de prueba articulada que se incorporaría a esta ruta para reducir los tiempos de espera en las horas pico y continuar ofreciendo un servicio digno, moderno y de calidad para los yucatecos. Al mostrar el autobús de prueba articulado de gran dimensión que ya se encuentra en Yucatán para realizar próximamente las pruebas, el gobernador indicó que la intención es incorporar esta unidad a la ruta periférico, que se ha convertido en una de las rutas con más demanda, para que los usuarios no tengan que esperar más tiempo en los paraderos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Antes de irnos, les invitamos que se suscriban al canal y también les agradecemos mucho esas manitas que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Y que tengan un buen día y nos vemos mañana.